¿Sabías que existe la manera de apuntar más rápido aún con las armas más lentas? ¿O que la granada de contacto es equivalente a una Thumper pero mejorada? Existen muchos trucos que seguramente no conocías. Es por eso que en este video te traigo 5 cosas que seguramente no sabías. Te invito a que veas el video completo para que de esta manera los puedas conocer. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos en un video más sobre cosas que no sabías. De hecho, ya tenía bastante tiempo que no subía un video así, pero creo que ya merece la pena. Antes de continuar, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido y a la gente que está dejando su me gusta a este video. En serio, muchas gracias. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Por cierto, gente, si es el primer video que ves sobre cosas que no sabías, déjame decirte que tengo bastantes en mi canal. Te dejaré en la descripción una lista de reproducción con todos los videos, datos bastante curiosos, interesantes, trucos que seguramente te ayudarán a mejorar en tus partidas. En verdad te recomiendo que los veas todos. Ya sabemos que con accesorios de movilidad cualquier arma apunta más rápido, pero se puede todavía acelerar mucho más. Como, presta atención, tú vas a apuntar y después vas a cerrar la mira, pero rápidamente antes de que cierre por completo la vuelves a abrir y consigues este siguiente efecto. Como la mira realmente no ha terminado de cerrar, pues obviamente la animación se omite y apunta bien rápido. Esto te permite rushear de mejor manera, sobre todo cuando vas en preapuntado, así que aplícalo para tu sniper, pero también aplícalo para tus ligeras. De hecho, quiero que te fijes que en las ligeras se ve todavía más fluido. Recuerda, en el preapuntado cierras la mira, antes de que cierre por completo te deslizas y la vuelves a abrir y consigues un apuntado muy pero muy veloz. Aunque cabe aclarar que tu sensibilidad de sprintar debe estar por arriba de 95 o de lo contrario te puedes trabar. Por ejemplo, yo lo tengo en sprintar siempre. El sensor de proximidad es una excelente herramienta, sobre todo para modos de juego más tácticos como BD y duelo por equipos o en su defecto contra los camperos. Pero tenemos un problema: cuando lo sacamos y estamos corriendo, automáticamente comenzamos a caminar, lo cual nos hace muy lentos al andar con este sensor. La solución es muy simple. Con la ventaja acechador conseguimos caminar hasta 12% más rápido, y si a eso le combinamos silencio mortal, entonces caminaremos más rápido y seremos sigilosos a la vez. Pero a ver, hay que dejar las cosas bien claras. No porque traigas esas ventajas significa que vas a andar todo el tiempo con el sensor. No, porque de igual manera te pueden agarrar con el sensor abierto y te pueden reventar. La idea solamente es sacarlo una vez que veas los metros o el punto, rápidamente meterlo para que de esta manera no te vayan a agarrar con el sensor abierto. Todo mundo sabe que para sacar tus rachas ocupas hacer puntos matando a enemigos. Sin embargo, no solamente con ello se puede conseguir puntos. Por ejemplo, hay ciertas aptitudes que te generan, en este caso sería el escudo balístico, 10 por cada bala que impacta. Otra cosa que también te genera bastante es el reactor, ya que normalmente te dan 100 por cada personaje muerto, pero aquí te dan hasta 150. Y si con eso no te basta, existe una manera mucho mejor, sobre todo para modos de juego más frenéticos, es el UAV. Te estarás preguntando ¿cómo? Pues cuando tú lo activas y alguien de tu equipo elimina a un enemigo, te darán 25 de experiencia para tus rachas. Destruir trophies también te genera 25, pero podemos hacerlo de esta manera, ya que estar buscando trophies para dispararles, pues obviamente como que no cuadra a no ser que lo tengas enfrente. Pero si usas la granada PM por detrás de las paredes, cualquier trophy que esté lo vas a reventar. Si hay 3, revientas a los 3 y consigues más rachas sin tener que estar disparando a cada rato. Me ha tocado ver a gente que lleva la granada de contacto, sin embargo cuando se encuentra con un enemigo muy cerca no lo lanza, y eso pues está mal. ¿Por qué? Porque la granada de contacto no te autoelimina, así es, tal y como escuchaste, aunque lo tires a tus pies no va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que la Thumper, por ejemplo, sí te elimina aunque estés un poquito más lejos. Lo que quiere decir es que la granada de contacto es una Thumper pero mejorada, porque no te arriesgas a que te autoelimines con tu propia Thumper, ideal para espacios más cerrados, mientras que la Thumper para espacios más abiertos.
Y este último punto yo considero que es el más importante, ya que de esta manera podemos quedar primero en la partida, ya sea ganemos o perdamos esta misma. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si ganamos la partida quedando primero, obviamente conseguimos más puntos de lo normal, y si perdemos nos quitan muy pocos o incluso llegamos a ganar. Si te preguntas cómo quedó primero en la partida, es muy sencillo, pero hay que tomar en cuenta los aspectos que toma el juego para ponerte en primero. Más que nada, son los puntos conseguidos al final de la partida, pero ¿cómo consigues puntos? Estarás preguntando. Existe una y mil maneras. La primera son las bajas que hagas, por cada eliminación te darán cierto puntaje. Lo segundo es mantener objetivo, activar bomba, desactivar, capturar, mantener y proteger. Lo tercero que también te genera bastante puntos son las asistencias. Puedes hacer asistencias ayudando a tu equipo a eliminar enemigos, ya sea pegándoles y haciéndoles algún mínimo de daño. Pero sin duda alguna lo que más te va a ayudar son los UAV, ya que cualquier baja que se haga mientras tu UAV esté activo te generará esa asistencia, lo cual te ayuda bastante al final de la partida. Otra cosa que a veces toman en cuenta son las bajas por muerte. Si matas 20 pero moriste 25, obviamente te ganará el que mató 20 pero solamente murió 2 veces. Así que volvemos a esto. De nada sirve hacer un montón de bajas si no estás apoyando en nada a tu equipo. Por eso se considera que las asistencias te hacen quedar casi siempre en primero, aunque no seas el mayor en bajas. Esto no siempre aplica para todas las partidas, ya que a veces tus compañeros serán muy buenos y no te van a dejar hacer mucha asistencia, y por el contrario también puedes encontrarte enemigos muy buenos que no te dejarán ni siquiera respirar. Así que solo aplica para partidas donde tú con los enemigos tengan un nivel bastante similar, ya sea que estén perdiendo por algún descuido o que el internet te vaya mal. Puedes sobresalir aún así. Recuerda, full objetivo casi siempre te asegura una mejor posición, pero como te dije antes, habrá partidas donde de planamente no se podrá hacer nada, pero normalmente esas partidas pasan cuando vas en equipo, ya que en solitario jamás te tocarán personas tan tryhard, por así decirlo, así que tampoco hay que preocuparse tanto. Y nada más, gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que pondré en práctica todos estos tips, te daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima.